Hoy vamos a ver los problemas para construir el Canal de Panamá. La vez pasada habíamos visto cómo la compañía Lesseps había fracasado en su proyecto, y no por los problemas técnicos, sino por los problemas financieros. Habíamos visto cómo había sido totalmente saboteado el proyecto. Primero, desde el momento en que Estados Unidos anuncia la creación de un canal por Nicaragua, queda totalmente privada. La inversión norteamericana no se va a hacer en el Canal de Panamá en el momento de la compañía francesa, porque se ha anunciado previamente que se va a hacer una ruta por Nicaragua. Entonces no hay financiación norteamericana. Segundo, el gobierno francés no podía financiar el canal porque eso significaba que era un proyecto colonial, y la idea era mostrar que era una compañía privada para no tener problemas con los Estados Unidos. Tercero, cuando técnicamente se dan cuenta que no se puede hacer un canal de tajo, de paso directo, que era lo que pensaba hacer Lesseps, porque ese canal directo hacía mucho más rápido el fluido de los barcos, el paso de los barcos, y por lo tanto más rentable la recuperación económica del canal. Entonces, cuando se dan cuenta que no se puede hacer un canal de tajo derechito como el que está hecho en el canal del Suez, sino que tocaba con esclusas, y empiezan a ver cómo lo van a hacer, en ese momento tienen que pedirle al gobierno francés que cambie la naturaleza de la concesión del proyecto, porque ya no va a ser de tajo, sino va a ser con esclusas. Y ahí es cuando viene toda la mordida, la corrupción, y finalmente cuando sale la plata viene el telegrama del chisme que es que Lesseps había muerto. Eso baja las acciones, y al bajar las acciones pues queda totalmente en quiebra la financiación del proyecto, y Ferdinand de Lesseps, uno de los hombres más grandes y más importantes de Francia de su tiempo, coronado de gloria como estaba cuando Mefistófeles le habló de una última grandeza como el hombre que hubiera abierto los mares en 2 canales interoceánicos, decide meterse en la aventura más ruinosa y terrible de su vida, y va a terminar completamente perseguido por los acreedores, con un sufrimiento inmenso detrás, cuando estaba hecho, en el momento en que aceptó el desastre que para él significaría la construcción del Canal de Panamá. Todo esto quedó totalmente arruinado en términos financieros. Ahora, entonces vienen las compañías norteamericanas, van a comprar las acciones de una manera muy, muy barata, y van a empezar a ver cómo se va a plantear la construcción del canal por la vía de los norteamericanos. Entonces, pero hay 4 problemas, digamos, hay 4 líos grandes para construir el Canal de Panamá en principio. El primero de los problemas que nosotros tenemos es el río Chagres, porque el río Chagres tiene un curso irregular, como muchos de los ríos de este continente, fuerte, áspero, salvaje y poético. Se van por donde quieren, cambian los cursos, se extienden, se contraen. Entonces, ¿usted qué hace con eso? Entonces, bueno, al principio, ¿qué vamos a hacer con las crecientes del río? ¿Qué vamos a hacer con los cambios de curso del río? ¿Qué vamos a hacer con eso? Finalmente deciden hacer una represa, y con eso solucionamos el problema de qué vamos a hacer con el río Chagres. Ese es el primer problema para el canal. El segundo problema es el monte de la Culebrilla, porque eso es un desnivel. Entonces es cuando se empieza a decidir que se van a hacer esclusas escalonadas. Ya tenemos una represa que se va a formar con el río y el lago Gatún, se va a formar la represa, y luego ya cuando empiece la parte escalonada, entonces es el otro problema técnico que hay que solucionar. Entonces dice, bueno, listo, hacemos las esclusas y lo vamos a hacer de una forma escalonada, y así nos queda chévere. Ahí va el otro. El tercer problema que vamos a tener es de un nivel de gravedad muy complicado, la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué se va a hacer con el asunto de la fiebre amarilla? Entonces, la fiebre amarilla diezmó toda la parte de los franceses, sobre todo a los ingenieros, era los que más duro les daba, y fue la que hizo que muchos de los grandes ingenieros que llegaran a construir el canal murieran en el intento. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿por qué se produce? Hay teorías en ese momento que dicen que realmente la fiebre amarilla se produce por contagio,
Y hay otros que dicen que la fiebre amarilla se produce por un agente transmisor. Y ambos están, digamos, ambos pueden probar eso. Entonces dice, bueno, si unos dicen que es por contagio y otros dicen que es por un agente, bueno, aquí tiene que haber alguna cosa, ambos deben tener la razón. Entonces tiene que haber un punto completo, tiene que haber un algo que es el que produce ese contacto que hace que se inocule la enfermedad. Hay en ese momento en Cuba un médico de origen catalán, Carlos Finlay, que ha venido haciendo experimentos con la fiebre amarilla y el tipo se da cuenta que la fiebre amarilla, yo no sé cómo es exactamente, no sé qué la produce, pero yo sí tengo una idea de qué la transmite. Y lo que la transmite es el mosquito. Páreme bolas. Pero pues el tipo estaba perdido en La Habana. ¿Quién le iba a parar bolas? Nadie le paró bolas al hombre. Y el hombre se sabía por lo menos eso, porque eran los 3 parásitos que estaban asolando, que eran el paludismo, la malaria, era todo lo que estaba infectando. Y los focos más importantes eran los de Cuba, los de Centroamérica y los de Guayaquil. Entonces, la construcción del canal pasa por ser uno de los focos donde se están dando con mayor virulencia las fuentes de proliferación de estas enfermedades. Entonces, había unas de tipo urbano que se presentaban en Canadá, pero esta era selvática, y las selváticas sí eran fundamentalmente de Cuba y de Guayaquil y de Panamá. Y la otra asesina terrible era el cólera. Entonces, Carlos Finlay, que era un tipo de origen catalán, es el que escribe un artículo que se llama El mosquito como agente transmisor de la fiebre amarilla. Y dice que la tesis no es el problema no es del contagio, sino de la transmisión, de cómo se va el agente que lo va a transmitir. Entonces, nadie le va a parar bolas. Y nadie le va a parar bolas y van a seguir preguntándose qué es lo que produce la fiebre amarilla, hasta cuando una nueva circunstancia va a poner de nuevo de manifiesto el problema de la fiebre amarilla, y entonces es cuando le van a poder parar bolas al hombre. La nueva circunstancia va a ser la guerra de independencia de Cuba, porque cuando lleguen los norteamericanos a apoyar a los cubanos en la campaña de independencia de España, se van a encontrar con la fiebre amarilla. Entonces y se van a encontrar con la fiebre amarilla en serio, porque Cuba era otro de los grandes focos. Entonces ahí tienen que pararle bolas, y como el hombre está en La Habana, es habanero, pues allá es donde se lo van a pillar y le van a preguntar, bueno, ¿qué cuentas tú? Hacía 20 años el hombre había echado el cuento y nadie le había parado bolas. Entonces aquí se nos van a mezclar una serie de eventos, como pasa siempre con Panamá. Eventos que tienen lugar en otras partes del mundo, en otras geografías o que tienen epicentros en otras latitudes, van a caerle encima a Panamá, como le han venido cayendo todas las demás rutas, porque a medida que la historia cambia, gira, se transforma o vienen nuevos agentes, Panamá sigue siendo lo más importante en toda la transmisión de las rutas. Entonces, aquí vamos a llegar a la guerra de Cuba, pues que la guerra de Cuba va a determinar una cantidad de cosas, la guerra de independencia de Cuba. Va a generar una cantidad de nuevos proyectos y va a ser inminente la llegada de todas estas fuerzas históricas que se están desatando, pues directamente a Panamá. Entonces, hay un personaje que va a ser el que vaya a dinamizar toda esta historia, y es la razón por la cual los norteamericanos van a llegar a Cuba, y es la razón por la cual se van a encontrar con cuál es la realidad de la fiebre amarilla, van a poder solucionar ese problema y van a poder hacer el canal. Entonces, hay una cantidad de factores que se van a juntar aquí. Resulta que en Estados Unidos había nacido un personaje, era un pelado enclenque, más bien debilucho, y tenía un papá que era un hombre perfeccionista y quería hacer de este pelado debilucho un superhombre. Pero el hombre era miope, chiquito, flaquín. Entonces lo torturó, le puso a hacer ejercicio, lo maltrató, le complicó la vida, hasta que el otro se volvió pues un salvaje.
Sí, y se volvió de deportes terribles y un tipo con una voluntad de poder impresionante porque con la presión tan dura que recibió se endureció muchísimo y este personaje con sus 4 ojos, como lo llamaban por la miopía, se va a convertir después en un personaje de una voluntad de poder. Del voluntarismo del siglo XIX, con la voluntad de poder que Nietzsche explicaba en su teoría del superhombre, sale un personaje que cree que el mundo está ahí para comérselo de un solo tajo. Este personaje se agarraba con los osos cuando tuvo una finca en Dakota. Este tipo fue sheriff, era un personaje de esos del oeste, así, uno de esos de pistolas, y fue sheriff, y se agarraba con los osos, y estuvo también en el cuerpo de policía de Nueva York, estuvo en un montón de lugares, y y luego va a incursionar en la política. Entonces, este personaje empieza a incursionar en la política denunciando escándalos por corrupción y empieza a plantear ya cuando va a tener un peso político importante, va a plantear que en aquella época, cuando subían los demócratas o los republicanos, todos los cargos públicos los votaban a la gente cuando venían los del siguiente partido. A ese sistema se le llamaba el sistema de esponja. Y era que a usted lo limpiaban cuando venía del siguiente partido político. Entonces este tipo se va a inventar un sistema en el cual sea por los méritos que la gente continúe en sus empleos y no por la afiliación política del partido que esté en ese momento en el gobierno. Él no lo inventó, ese sistema se lo inventó Confucio, es la meritocracia de la sociedad china, pero este lo trae y lo pone al servicio de la política en su época. Entonces este personaje va a tener una gran aceptación política porque tiene un discurso que en ese momento quiere ser escuchado por la gente. Es el momento y el tiempo en que su discurso va a ser escuchado. El personaje se llama Teodoro Roosevelt. Y entonces, este tipo, con esta voluntad de poder tan impresionante, va a llegar un momento, pero es que además era pues así, de esos como los rudos de las películas de los gringos. Entonces, este personaje, los enemigos políticos van a tratar de neutralizarlo para que no pueda seguir teniendo todo el poder y la aceptación que estaba teniendo. Entonces lo nombran vicepresidente. Entonces, nombrarlo vicepresidente era como mantenerlo suspendido en el aire, porque era una forma de tenerlo neutralizado. Pero como la historia tiene sus cosas, algo va a pasar en donde esa neutralidad donde al tipo lo tenían, lo va a catapultar a una historia mucho más brava. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La circunstancia histórica es que al presidente que en ese momento estaba gobernando los Estados Unidos, le van a pegar un tiro, y ese tipo era pacifista. Y al pegarle un tiro al presidente, sube Teodoro Roosevelt, porque el presidente ha muerto, el vicepresidente lo reemplaza. Eso casi nunca pasa, eso le pasó a Johnson y le pasó a Teodoro Roosevelt. Pero entonces sube al poder un tipo con un apetito insaciable de poder. Este tipo que había nacido asmático, miope, enclenque y flacucho, y que se había convertido a punta de voluntad, fuerza y maltrato infantil en un personaje completamente llevado del otro extremo, entraba con esta reciente voracidad histórica a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces el hombre sube y allá empieza a desarrollar una política imperial, una política, digamos, la nación americana había venido en un proceso de expansión bastante fuerte en el último tiempo. Entonces, pero aquí se va a acelerar, o sea, ya le habían comprado Alaska a los rusos, ya habían pasado sobre los territorios mexicanos, ya había una serie de condiciones geográficas, históricas, pero geográficas, que los estaba haciendo un país en expansión, y sobre todo ya en la guerra con México, cuando se anexan la mitad, 3/4 partes de México, todo lo que es Nuevo México, todo lo que es Texas, lo que es California, todo Arizona, todo eso formaba parte de México. Y en muchos casos va a pasar como en Texas, que se rebelaban y luego se anexaban. Se rebelaban contra México y se anexaban a los Estados Unidos. Entonces, esto venía pasando como el proceso de una formación de una nación y además estaban dando toda la conquista del oeste. Pero ahora,
Esto va a tener un carácter diferente. Porque entonces a este tipo primero lo nombraron lo nombraron en la naval. Y antes de ser presidente, cuando estaba en la naval, construyó una flota, porque dijo, que los ingleses tienen la mejor navegación y todo el mundo, nosotros también. Entonces construye cañoneros. Y para construir cañoneros, eso tiene una dinámica. Si usted construye cañoneros, usted necesita bases de dónde salir con los cañoneros. Entonces, para construir las bases, se va tomando lugares y se los va tomando, pero tomando así. Y de pronto llega y ¡zum!, se anexa Hawái. Hawái fue anexado como una base en el Pacífico. Esto era una cultura antigua, muy particular de la isla, propia de los pueblos del Pacífico Sur, con unas condiciones históricas totalmente distintas, y va a quedar ensartada en la mira de un proceso de expansión naval. Y va a quedar, digamos, contra toda voluntad y contra cualquier posibilidad, queda anexado Hawái. Entonces, aquí se va armando un plan grande, digamos, un panorama político amplio, que va a llevar a una serie de toma de posiciones que va desde el Pacífico hasta el Caribe. O sea que los días de Panamá, véalos, están en la mira. Entonces, en ese momento va a estallar la guerra de independencia de Cuba. Y la guerra de independencia de Cuba, esa guerra en particular la hace el ejército mambí. Además ellos fueron los que empezaron toda la revuelta, la lucha. El ejército mambí era un ejército hecho de negros y de mulatos. La sociedad cubana tenía un mundo mulato y un mundo negro y un mundo blanco. Los blancos no estaban muy seguros de quererse independizar de los españoles, los mambí sí. Y por eso Celina y Reutilio cantan en el punto cubano, yo soy el punto cubano, cuando el mambí se batía con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana. Entonces, porque ese es el punto del ejército cubano en la lucha de independencia. Ese ejército mambí desata una rebelión y la rebelión va a plantear la independencia. Entonces, esa independencia que va a plantear la rebelión inmediatamente va a ser apoyada por Teodoro Roosevelt, como una manera, además, porque se están jugando la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias del Imperio Español, que ya hacía mucho tiempo había perdido la América Latina y no le quedaban sino estas 3 colonias insulares. Entonces, lo que hace Teodoro Roosevelt es entrar inmediatamente a apoyar el proceso de independencia de Cuba, y lo va a apoyar con una tecnología, eso él lo llamaba una espléndida y pequeña guerrita, porque duraba 3 meses, era fácil. La superioridad militar frente al imperio, al ya muriendo imperio español, era una cosa de toche con guayaba. Los buques españoles, anclados en el pasado, ya no podían, pero ni rasguñar un cañonero de esos. Sin embargo, salieron a pelear en la bahía de La Habana y murieron todos. Ellos no se entregaron, murieron por honor porque sabían que eso, mejor dicho, era perdido. Esto no representaba militarmente ningún tipo de amenaza. Era una situación muy cómoda que en ese momento se podía presentar y con la que había mucho que ganar. Ahí se podía ganar a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cosa que efectivamente pasó. Entonces, aprovecharon la circunstancia interna de las rebeliones que se dan en la isla para entrar en ese momento a apoyarlas. Ahí, en la guerra de independencia de España, apoyada por los Estados Unidos de Cuba contra España, pasan un montón de cosas. Teodoro Roosevelt se posesiona y se afianza políticamente. Ahí empieza la idea de crear y fabricar héroes y leyendas y crear historias, aunque no sean ciertas. Había un par de periodistas que habían sido rivales a muerte, que eran Randolph Hearst y Pulitzer, y eran, pero los más grandes rivales. Entonces Hearst empezó a mandar periodistas a cubrir lo que estaba pasando en la isla, pero lo que estaba pasando en la isla no era mayor cosa. Entonces se lo fue inventando y no le preocupaba inventárselo. Y el otro, Pulitzer, que es un tipo tan impresionantemente honesto e incorruptible que fue por él que se nombró el premio de periodismo más importante que hay. Pulitzer tiene el problema de que tenía una sola debilidad, era un rival de miedo, tenía que cazar las peleas. Cazando la pelea con Hearst,
va a incurrir en los mismos métodos, que es inventarse incidentes, inventarse cosas, ¿sí? Y a esto se le da la espectacularidad de Theodore Roosevelt, pues que había hecho una brigada de los Rough Rangers, que eran unos hombres violentos y rudos, y aquí se va creando una mitología que no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento en Cuba, pero es la versión que va a quedar. Y ahí es cuando empiezan las imágenes heroicas de lo que va a ser el soldado Joe y su hija Karen y su perro Spot, que todavía se le ve. Entonces, resulta que toda esa mitología de la guerra se arma alrededor de la independencia de Cuba. Y aquí van a inventarse lo que sea. Después va a haber escándalos porque se dieron cuenta que se han inventado la mitad de las noticias que habían dicho durante la guerra y que la información había pasado a ser parte de la guerra. Así de sencillo. Entonces, en una época, Pulitzer tenía una caricatura que se llamaba El Niño Amarillo, The Yellow Kid. Y como tenía esa rivalidad tan terrible con Hearst, Hearst le ofreció un sueldo más alto al caricaturista para que se fuera a trabajar con él, y entonces se lo llevó en el periódico, y como se llamaba El Niño Amarillo, The Yellow Kid, cuando se descubrió todo este montaje alrededor de la guerra de Cuba, se asimiló la caricatura que era característica de ese periódico con el tipo de periodismo que inventa y crea la noticia en lugar de transmitirla, y por eso se llama la prensa amarilla. Por eso se le dice amarillismo o prensa amarilla, por el Yellow Kid. Entonces, alrededor de Cuba están dos grandes del periodismo haciendo lo que quieran con tal de vender periódicos. Y por el otro lado está un tipo con una voluntad imperial tremenda, un tipo que cree que él, mejor dicho, el mundo nació para ser tomado por él y que se siente totalmente legitimado para ir tomando el mundo como a él le vaya provocando. Él decía que un viejo proverbio africano había guiado siempre sus acciones. Por supuesto, el proverbio africano vale para la sabana o cuando usted está en la sabana, que dice que usted tiene que caminar despacio y llevar un gran garrote. Esto literalmente significa que en las sabanas de África, si usted camina despacio y lleva un gran garrote, está más seguro de los animales y de las peleas tribales y esas cosas. Esto como metáfora traducida a una política de gobierno se va a volver una cosa complicadísima. Se conocerá en la historia como la política del gran garrote, the big stick, y es la política de Theodore Roosevelt. Entonces, detrás de la guerra de independencia de Cuba, está el garrote de Roosevelt, está la voracidad de Hearst, está el orgullo imperturbable de Pulitzer, y todo el mundo está inventando un contexto ahí que tiene que ver con todo menos con los cubanos. Pero fue a partir de ellos que se desarrollan todas estas fuerzas. Entonces, cuando llegan los norteamericanos allá, ¡tin!, los coge la fiebre amarilla. Y al cogerlos la fiebre amarilla, empiezan a investigar ahora sí qué es lo que pasa, porque ese es uno de los problemas más grandes que van a tener con el canal, y se sabe que los franceses realmente estuvieron en verdaderos problemas con la fiebre amarilla durante la construcción del canal. Entonces, ahí digamos que matamos dos pájaros de un tiro. Vamos a resolver ese problema para poder hacer el canal, pero lo tenemos que enfrentar de una vez aquí en La Habana, porque aquí es donde se está dando la guerra, y es por eso que Carlos Finlay, el olvidado médico que tenía una clave importantísima sobre el problema, por primera vez fue oído, se prestó atención a lo que estaba diciendo, y eso nos va a dar las claves de salida para solucionar el otro problema que estamos tratando de aviar para poder hacer el canal, la fiebre amarilla. Cuando la fiebre amarilla empieza a desatar toda su mortandad, se llama amarilla porque la gente pone amarilla, amarilla, amarilla totalmente, va a producir un vómito negro absolutamente terrible y va a producir una cosa que la hace muy perversa como fiebre, y es que normalmente usted en la fiebre pierde la conciencia y entra en un estado como de delirio.
Pero en la fiebre amarilla la gente muere totalmente consciente de que se está muriendo y que no hay nada que hacer. Es una enfermedad terrible. Y no es que ahora no lo sea, lo que pasa es que ya se saben cómo se pueden tratar los síntomas, pero en ese momento pues era la destructora número uno. Entonces, para poder averiguar la cosa, se fue una comisión de médicos norteamericanos a Cuba a ver cómo era la cosa. Entonces eran Carroll, era Leeser, Ames y Lucky y Agromonte, un médico cubano. Esta comisión va a hacer un experimento. Se van a meter en un cuarto, unos se van a meter en un cuarto infectado con las ropas de los pacientes que han muerto de fiebre amarilla, con ropas contaminadas, con vómito, con todas las cosas que había, digamos, que dejaban los pacientes que habían muerto de fiebre amarilla. Y los otros se iban a meter en un cuarto aséptico, limpio, sin estas ropas que estuvieran en contacto con los pacientes, pero lleno de mosquitos. A ver qué pasaba. Algunos de ellos eran inmunes porque es que eso había 3 ciclos, digamos, 3 tipos de fiebre. Hay una que es fuerte, pero que lo puede inmunizar a usted. Hay otra que es delicada, pero a la que se puede sobrevivir. Y había un tercer grado, una tercera, que esa, mejor dicho, de esa no se salvaba, pero nadie. Los médicos habían hecho, el mismo Carlos había hecho los experimentos, pero él tenía un grado de inmunidad. Entonces ahora esta gente lo va a hacer, algunos de ellos son inmunes y otros no. Al cabo de 15 días del experimento, la gente que estaba con las ropas infectadas y que estaba en la mitad de las ropas de los enfermos se salvó. Y la gente que estaba con el mosquito, de ahí se enfermaron, y de los que se enfermaron, uno se murió. Pero esto es un experimento donde usted se está metiendo realmente a ver si se muere o no en una de esas. Entonces descubren lo que Carlos Finlay les había dicho hace rato, que el problema son los mosquitos, que el agente transmisor es el mosquito. Entonces los hospitales franceses, por un criterio de armonía y de belleza, tenían grandes matas y grandes materas llenas de flores hermosas y de lindas plantas para que fueran bonitos y chéveres para los pacientes y no fueran tan aterradores. Resulta que esas grandes materas y esas plantas tan bellas eran criaderos de mosquitos. Como nadie sabía que los mosquitos eran los que transmitían la fiebre amarilla. Entonces usted se partía una pata, se iba para el hospital y de allá salía con fiebre amarilla y a ver cómo averiguábamos qué fue lo que pasó. Entonces eso hacía que la mortandad fuera terrible. Ahora, para poderse salvar, para poder tener inmunidad a la enfermedad en algún grado, usted tiene que haber estado expuesto a ese virus en algún momento. Es endémico, o sea, usted lo tiene por dentro y se le puede desarrollar. Esto sí, los parásitos, pero si usted nunca ha estado expuesto a ese virus, no desarrolla las defensas. Todavía, ahora, estamos por supuesto muy lejos de descubrir todavía todas estas cosas, pero el asunto es que se ve que el grado de exposición que usted ha tenido a ese virus le permite desarrollar defensas o al agente que lo haya transmitido. Por eso los ingenieros franceses, que no habían estado jamás expuestos al virus de la fiebre amarilla, caían uno tras otro. Por eso era que diezmó a toda esa comisión de ingenieros franceses que habían venido a construir el canal, porque no tenían ningún contacto. La gente de la zona, que había nacido y vivido y crecido ahí, había desarrollado algunas formas de inmunidad. Por eso la muerte se va a dar es entre los ingenieros muchísimo más que entre los trabajadores. Es entre los altos ingenieros que se va a producir los estragos, porque es la gente que menos contacto ha tenido con el virus. Hasta ahora, pues eso son finales del siglo XIX, hasta ahora Pasteur estaba desarrollando su teoría, hasta ahora se estaban identificando los gérmenes de las enfermedades. Samuel Weiss había pasado toda su vida diciendo que había una relación entre las manos contaminadas, sucias y las enfermedades. La medicina estaba hasta ahora empezando a entender y a surgir en muchos sentidos en este momento del descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. Entonces, encuentran el agente transmisor y, bueno, ¿qué van a hacer? Fumigan. Van a fumigar hasta el cielo, pues todo lo van a fumigar para poder hacer el canal. Entonces, el segundo de los grandes, el otro de los grandes problemas para hacer el canal, ya hicimos una represa con el río Chagres. Ya tenemos una solución escalonada para el problema del monte de la Culebrilla. Ahora
la fumigación va a ser la clave para poder derrotar al mosquito que era el que estaba transmitiendo la fiebre amarilla. Suena poético lo de Vargasville, pero en realidad no fue así. Cuando decían del zancudo contra el que nadie pudo, en ese momento la fumigación sí lo va a poder hacer. Entonces, en ese momento ya está el otro problema. O sea, estas son las condiciones para empezar la obra, ¿sí? Entonces, el otro problema que tenemos ahora es que los Estados Unidos han dicho que van a abrir un canal por Nicaragua. Nicaragua hasta ahora ha sido el punto más importante para abrir el canal, es bastante más cerca de los Estados Unidos, es una ruta más larga, pero no tiene los problemas de insalubridad que tiene en ese momento Panamá. Entonces siempre y los dos canales no se pueden hacer al tiempo. Si se hacen los dos canales, el uno mata al otro, porque tampoco hay todo ese flujo de barcos como para que dos canales se puedan emplear de manera permanente. ¿Es el uno o es el otro? ¿La cosa va a pasar en Nicaragua o la cosa va a pasar en Panamá? Y eso permanentemente está sobre la mira, a ver qué pasa con uno y qué pasa con el otro. Entonces, ahí en ese momento la convulsionada historia de Nicaragua. Nicaragua tiene su río San Juan y Nicaragua también formó parte de un proyecto que era el proyecto de México. México quería ser un gran país con toda Centroamérica, como fue la Gran Colombia. Esto estamos hablando de antes de que se diera la guerra con Estados Unidos, en donde perdieran toda esa mano de tierra. Había un proyecto recién producido a la independencia en el cual se hablaba de un gran México, en el cual estaba toda Centroamérica. De eso formaba parte Guatemala y Nicaragua. Y después, cuando ya eso no va a poder dar, ese proyecto va a fracasar. Y luego Estados Unidos le va a quitar a México 3/4 partes del territorio, entonces pues ya ese proyecto no se puede hacer por la base. Entonces, cuando la fiebre del oro en California es cuando empieza a recobrar la ruta en Nicaragua, empieza a recobrar una importancia fundamental porque la expansión y la del oeste y la locura de la fiebre hace que del oro hace que mucha gente esté pasando o por Panamá o por Nicaragua. Nicaragua está en plenas guerras civiles, en muy convulsionadas guerras civiles, como todo el mundo, como está la América Latina y como estuvieron Francia e Inglaterra antes de convertirse en estados y consolidarse, como han estado todos los pueblos. Entonces está en las guerras intestinas entre legitimistas y demócratas, que eran los dos partidos. Y en esas guerras, o sea, ya fracasaba el proyecto con México. México en poder de los Estados Unidos, una parte importantísima, y estos dos pueblos en guerras civiles. Entonces, en un momento dado, en una de esas guerras, hay uno de los bandos que estaban en la guerra civil, pide la ayuda del coronel Walter, que le llamaban el coronel Walter, ¿sí? Y pide ayuda extranjera para enfrentar a un enemigo interno, ¿sí? Están entre los legitimistas y los demócratas. Entonces uno de ellos le pide a los norteamericanos, al coronel, que los ayude. Y el tipo entra a ayudarlos, como hicieron en la época de las guerras entre los sajones y los celtas, que llamaron a los normandos, y los normandos les dieron sopa y seco a todo el mundo. Entonces va a llegar este coronel y va a intentar tomarse el poder en Nicaragua y establecer Nicaragua como una especie de propiedad suya. Entonces resulta que ahí había una ruta marítima del Comodoro Vanderbilt, que era uno de los grandes tiburones financieros de la época, y el Comodoro no se va a aguantar que le vayan a hacer una figurita de esas en Nicaragua, y entonces activa una guerra contra ese tipo y lo saca, y en esa guerra interviene todo el mundo, y eso es lo que vamos a hablar ahorita. En ese momento, el Comodoro Vanderbilt, que era el que controlaba las rutas por el lado de Nicaragua, se va a sacar a este coronel que se quería tomar Nicaragua y quería convertirla en su propia finca privada. Entonces este tipo, el Comodoro, apoya a Guatemala, a Honduras, a Salvador y a Costa Rica, y entre todos lo derrocan porque no van a permitir esa figurita en Nicaragua. Entonces finalmente lo derrotan
y Nicaragua continúa su proceso de formación como nación, pero ya no va a ser el feudo de un señor. De todas maneras tiene grandes intereses alrededor. Y la idea de un canal en Nicaragua sigue siendo la espada de Damocles para Panamá. O sea, Panamá siempre está amenazado por la idea de que se vaya a hacer un canal en Nicaragua. Y están en ese cuento y de pronto están decidiendo qué se va a hacer. Originalmente los norteamericanos no tenían ninguna intención de hacerlo en Panamá y no financiaron en absoluto el proyecto de los franceses porque iban a hacer su propio canal en Nicaragua y siempre se estaba hablando del canal en Nicaragua y siempre se decía, bueno, esto vamos a hacer un canal en Nicaragua, eso nos va a quedar chévere. Y la cosa se venía discutiendo y todo, cuando de pronto hay una estampilla, los sellos postales de Nicaragua son volcanes y es una zona volcánica. Entonces uno de los inversionistas saca el sello postal, entonces dice, óigame, ¿cómo vamos a hacer un canal en un lugar donde hay volcanes, donde el símbolo de su propio país son los volcanes y donde tiembla cada ratico? ¿Cómo nos aseguramos de que una superficie tan telúrica no se convierta en un obstáculo insalvable para hacer un canal? Entonces dicen, oiga, esa pregunta al lugar, ¿sabe? Y ¡pin! Cae en ese momento un terremoto tenacísimo, sacude Nicaragua y le hace un daño terrible. Y hay una leyenda de un arco que tienen los panameños que sobrevivió y quedó intacto. El arco que tienen los panameños y al que le tienen tanta simpatía era la prueba de que el territorio y las edificaciones en Panamá, aunque tuvieran temblores, sí resistían. En un hecho, eran suficientemente resistentes para asegurar la viabilidad de un canal allá. Mientras que en Nicaragua, el terremoto, pero es que el terremoto es, mire, parece que lo hubieran mandado traer, es inmediatamente después del comentario. Inmediatamente cuando se está analizando el sello postal, cuando se están haciendo los estudios del terreno, cuando están diciendo que los volcanes pueden llegar a ser una complicación de marca mayor para la creación de un canal por allá, cuando están en esa discusión y la espada de Damocles que pendía sobre Panamá está en entredicho, se produce el terremoto. Entonces queda arrasada Nicaragua y sobrevive el arco en Panamá. Entonces dicen, ve, la ruta es Panamá. Ya sabemos qué hacer con los mosquitos y cómo se producen, vamos a fumigarlos. Ya sabemos qué hacer con el río, le vamos a hacer una represa. Ya sabemos qué hacer con el monte, lo vamos a hacer escalonado. Ahora que sabemos que esto es capaz de resistir, vamos a hacer el canal por Panamá. Y ahí se decide la historia. Será Panamá y no Nicaragua el punto donde se haga un canal interoceánico para comunicar el Atlántico con el Pacífico, que en este momento se está volviendo una necesidad absoluta de Teodoro Roosevelt, porque teniendo flotas al lado y lado del mar, tremendos cañoneros, con esas ansias de expansión, pues qué mejor que tener cómo pasarlos y poder controlar la situación que haya que controlar para tener cómo pasarlos. Entonces, el hombre venía desde arriba, ¿sí?, desde el proyecto de expansión, que ya se había logrado anexar todo México, ahora venía por las Antillas, por Cuba y Puerto Rico, ya tenía Hawái y Filipinas en el Pacífico, a Cuba y a Puerto Rico en las Antillas. Bueno, ya que nos llegue a Panamá, está escrito ahí, eso sí, ya mejor dicho, es un solo paso. Entonces, una inmensa voluntad de poder, con una política imperial, en un momento tecnológico, donde hay coraceros, una característica geográfica, que nadie hubiera podido prever con el eco y la sincronicidad con que se da ese terremoto en ese momento, sellan el destino de un pueblo que está en la mira de los acontecimientos de la historia. Entonces uno dice, todas esas historias les caen a ellos encima. La condición de la ruta que unifica los continentes hace que a ellos un montón de historias que estén al otro lado o encima o abajo les caigan necesariamente encima, y aunque ellos no se quieran meter necesariamente con nadie, todo el mundo sí se va a meter con ellos. O sea, ellos van a estar en la mira de todos los órdenes mundiales. Entonces aquí ha caído el Imperio Español
y el nuevo, digamos, la nueva expansión viene de Norteamérica y el lapso, el paréntesis que se nos presentó con Francia fue rápidamente desterrado por las mismas maniobras financieras de los franceses, porque fueron, digamos, fueron esas maniobras financieras las que dieron al traste con la capacidad del canal, no su incapacidad técnica de ninguna manera, sino las maniobras financieras y los que se generaron alrededor del botín que para muchos políticos de la época significaba la construcción del canal. Entonces los franceses salen de taquito, víctimas de su propio invento, no técnico sino financiero, y en ese momento había, digamos, ya toda una serie de conversaciones con los norteamericanos, que era precisamente por lo cual había resultado tan fuera de lugar que le dieran la concesión al príncipe francés cuando eso se había hablado con los Estados Unidos cuánto hacía. Eso se había hablado, se había pactado, se había dicho, y de todas maneras dependía la decisión entre Nicaragua y Panamá. Pero la figura de Theodore Roosevelt acelera este proceso porque lo va a convertir no en una negociación, sino casi que en una obligatoriedad. Y se van a ver metidos, sus guerras y sus conflictos se van a ver metidos en esta geopolítica de maneras muy parecidas a como los conflictos cubanos y puertorriqueños se vieron metidos en las épocas del hombre que caminaba despacio con un garrote grandote. Y todas estas conspiraciones geopolíticas y todas estas historias de acción, suspenso, aventuras, prensa y personajes son las que vamos a seguir contando en nuestro siguiente programa. Entonces, desde los terribles espacios de la fiebre amarilla y de toda ese estupor, lo heroico de los médicos tratando de averiguar de dónde venía esa maldición, qué era lo que la inoculaba, desde los interrogantes geográficos e históricos, el arco, el sello postal, las decisiones de la historia, el terremoto, desde todas las vicisitudes que van a llevar a un mismo punto y lugar, la construcción del canal allí, en ese momento y en ese tiempo. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.